En este videoapunte vamos a hablar de la regulación del transporte aéreo. Bueno, debemos de comenzar analizando el régimen jurídico que se encuentra, cuyas principales, no únicas, pero principales normas las tenéis en la transparencia número 4. ¿Vale? Aquí hablamos, en primer lugar, tenéis la mención de la Ley de Navegación Aérea. Observáis que es una ley ya bastante antigua, pero esta es la que continúa regulando las cuestiones generales de la navegación aérea en España y, además de estas cuestiones generales como el espacio aéreo, etcétera, también regula el transporte aéreo de mercancías y de personas. Aunque sí que es verdad que la doctrina dice que la parte de transporte aéreo de personas está implícitamente regulada, implícitamente derogada, perdón, por el reglamento del 2002, ¿vale? Sobre responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente. Bien, además hemos de tener en cuenta el Convenio de Montreal, que es el que se aplica a el transporte internacional. Bien, concretamente en el artículo 1, número 2 de este convenio, se define como transporte internacional aquel en el cual el punto de partida y el punto de destino, ¿vale? Del viaje se sitúa en dos estados partes del convenio. Pero también se aplica el convenio en aquellos casos en que solamente o sea, el vuelo simplemente esté en un estado parte, si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro estado, aunque este no sea estado parte. Y en el número tercero se dice que el viaje, cuando tenga diferentes escalas, se considera a efectos como solamente uno. Es decir, que escala no solamente es para coger combustible, sino que si tenemos que hacer un viaje, por ejemplo, Valencia-Nueva York, México Distrito Federal, ese viaje ha de interpretarse como uno solo, y entonces en este caso, como España es firmante del tratado, aunque teóricamente Estados Unidos no lo fuera, ni México tampoco, también se aplicaría este tratado. ¿Vale? El ejemplo a lo mejor no es el mejor, pero simplemente para que veáis este carácter unitario de lo que es la concepción de transporte internacional a efectos del Convenio de Montreal. Bien, y también hemos de tener en cuenta las condiciones generales de la IATA, ¿vale? Porque son las que regulan el condicionado general más difundido en la actualidad. Bien, situándonos ya en el ámbito de el transporte aéreo de mercancías, deciros que es un contrato consensual. Pero aquí va a existir también una carta de porte aérea y un recibo de carga. Ahora bien, la omisión de estos documentos no afecta a la validez de las relaciones entre las partes. En cuanto a los elementos personales, vais a ver que ya vimos en la parte del contrato de transporte terrestre que hay unos sujetos que más o menos con sus matices se van a repetir en los diferentes contratos de transporte. Aquí tenemos el transportista, también denominado operador o portador, que es el que realiza el transporte, el expedidor, que es también llamado remitente o cargador, es decir, el que remite la mercancía, y el destinatario, que es la persona que va a recibir la carga, generalmente con la entrega de la carta de porte aérea, que también puede actuar directamente o a través de un consignatario. En cuanto al transporte aéreo de personas, deciros que es un contrato de adhesión consensual y oneroso. En este contrato, la documentación que se va a generar es el billete de pasaje, que es nominativo e intransferible, y el talón de identificación
del equipaje, que también es un documento que por el Convenio de Montreal es obligatorio su emisión. Ocurre igual que en el supuesto anterior, la no emisión de estos documentos no afecta a la validez del contrato, pero bueno, también en la práctica nuevamente no va a haber problemas en este punto. Aquí deciros que hay dos normas que son las que tenéis que miraros también un poquito para terminar de desarrollar esta transparencia, que son el reglamento del 2002, que ya hemos mencionado, que es el que se encarga de regular la responsabilidad del porteador en el tráfico aéreo de personas, ¿vale? Que es un reglamento que modificaba el reglamento del 97, pero que vamos, que tiene una amplitud bastante grande, prácticamente la norma del 97, no digo que la derogue totalmente, pero prácticamente así. Pero bueno, en cualquier caso, efectos de buscar la normativa, si buscáis también el texto consolidado del 97, os saldrá ya integrado el del 2002. Y también muy importante el reglamento del 2004, donde se habla de lo que son la denegación de embarque contra la voluntad del pasajero, la cancelación de su vuelo y el retraso de su vuelo, ¿vale? Aquí creo que es un reglamento que vais a encontrar muy interesante, porque vosotros que sois viajeros y tenéis edad de eso, pues es donde se habla de las indemnizaciones, de los derechos de los pasajeros. Es un reglamento que os recomiendo, que ya simplemente, no solamente por aprobar la asignatura, sino por vuestros conocimientos, conviene que estudiéis. Y os insisto en que para completar esa transparencia veáis cuáles son estos derechos fundamentales. Yo creo que es la parte que va a tener más utilidad práctica y en la que me gustaría que incidierais. En cuanto a la responsabilidad, que ya hemos hablado, está fundamentalmente en el reglamento comunitario del 2002, pues es una responsabilidad que se ha tendido a la objetivización, aunque, como ocurre cuando hay una responsabilidad objetiva, este esquema es bastante habitual en el derecho mercantil, tender a una objetivización con dos contrapartidas. La primera es establecer unas causas tasadas de exoneración. Nunca hay una responsabilidad objetiva pura, siempre hay una responsabilidad objetiva, pero con causas de exoneración que son similares a las del convenio de CMR en otro transporte, y luego hay una limitación en la responsabilidad, ¿vale? En cuanto a vuelos domésticos de pasajeros, 100.000 DEX, que es la medida que también se utilizaba acordaros en el CMR, en los vuelos internacionales de pasajeros, sin limitación cuando se demuestre su responsabilidad, o 100.000 DEX sin acogerse a causa de exoneración objetiva. En cuanto a los retrasos, 4.150 D por pasajero, y de mercancías, carga 19. Bueno, tenéis las cantidades, no hay más.